Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Es el pastor Jacobo Muñoz. Espero que hayan disfrutado la primera lección, cómo orar. Y hoy voy a compartir breves consejos sencillos y prácticos sobre el estudio de la Biblia. Cómo estudiar la Biblia. Ese es nuestro punto hoy. Cómo estudiar la Biblia. Un punto muy importante debido a que el estudio de la Biblia, que es la palabra de Dios, nos va a brindar las herramientas necesarias para crecer espiritualmente, para tener resultados en nuestra relación con Dios, para encontrar el propósito divino, para crecer, para ser transformados, para ser renovados. Si no estudiamos la Biblia, que es la palabra de Dios, es imposible que podamos tener crecimiento espiritual. Y vamos con el primer consejo en esta mañana de cómo estudiar la Biblia. Lo primero, antes de orar, lo primero que usted debe ver, y es lo que le quiero mostrar al principio, es la estructura de la Biblia. Antes de entrar a claves o ejemplos sobre cómo estudiar la Biblia, yo quiero que usted vea lo siguiente. Lo tengo por aquí, que es muy importante. Ya se lo voy a colocar. Y es entender cuál es la estructura de la Biblia. Necesitamos, ¿verdad?, entender que la Biblia tiene, o está de una manera sencilla, entender que tiene Viejo y Nuevo Testamento. La Biblia tiene, ahí está, la Biblia tiene, como lo ven ahí, el Antiguo Testamento, que está conformado por el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Luego vienen los libros históricos, Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, que habla de la historia del pueblo de Israel, sus reyes y sus gobernantes. Los libros poéticos como Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. El libro de profetas, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, y los profetas menores, y ahí están todos. Antiguo Testamento, estamos hablando antes de Cristo, donde están las profecías de la venida de Jesús. Por eso le decimos Biblia, no porque sea un libro, sino es una biblioteca, es una colección de libros. Eso es lo que significa Biblia, colección de libros. La Biblia está conformado por otros libros, que son 39 en el Viejo y 27 en el Nuevo Testamento. Luego vemos el Nuevo Testamento. Luego de Cristo empiezan los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, 4 evangelios, libro de Hechos, autor discutible, que es la historia de la iglesia, de la primera iglesia, y cartas del apóstol Pablo a las iglesias, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Tesalonicenses, Timoteo, primera y segunda, Tito, Filemón y Hebreo, que eran cartas de instrucciones para la iglesia de cómo vivir, cómo orar, cómo desarrollar su vida espiritual, cómo su identidad, cómo comportarse, en fin. Eran dirigidas a las iglesias de aquel entonces y están válidas y son válidas para nosotros hoy. Y las cartas a otros apóstoles, Santiago, Pedro, Juan y el Judas, y el libro de Revelación. De manera que usted debe entender en este punto que la Biblia es una colección de libros dividido en Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es antes de Cristo y después de Cristo, todo lo que recopiló su vida y lo que los apóstoles escribieron a las iglesias establecidas por Cristo, que es el Nuevo Testamento. Tenemos 27 libros en el Nuevo Testamento y 39 en el Viejo Testamento. Esto de manera básica usted debe saberlo y debe comprenderlo para por lo menos tener una noción elemental de lo que es la Biblia o cómo está estructurada. Ahora bien, cuando usted va a buscar la Biblia, usted debe entender que si usted lee o le dicen busca Mateo capítulo 5 versículo 10, Mateo es el libro. Si usted dice, bueno, está en el Nuevo Testamento. El 5 se refiere al capítulo, porque los libros están conformados por capítulos y dentro de los capítulos hay versos o versículos. Entonces Mateo 5.2 sería Mateo capítulo 5, versículo 2. Generalmente en la Biblia, en libro, no en las apps, el capítulo es el número grande y el verso es el numerito más pequeño que aparece dentro de ese capítulo. Eso es algo muy sencillo, pero lo digo porque hay gente que no lo sabe y nadie se lo explicó. Entonces no saben cómo buscar en la Biblia. Entonces la idea es que usted sepa cómo está estructurada, como les mostré anteriormente, y por lo menos usted sabe qué capítulo es el libro y el versículo es lo que está dentro de ese capítulo, ese verso pequeño. Si te dicen Lucas 5 del 3 al 8, entonces es Lucas capítulo 5, versículo 3
al 8. Y usted lee lo que esté buscando o le manden a leer, pero entender de que estructuramos la Biblia en capítulos y versos. Ok. Dado esto, que es muy sencillo, usted puede buscar más información, pero tiene que oírlo y tiene que saber que por lo menos la Biblia tiene el Antiguo y Nuevo Testamento. Hay mucho más que saber, pero no, este no es el objetivo de esta clase, es que usted, que está empezando en su vida cristiana, aprenda cómo usar la Biblia. Entonces, bueno, ¿cómo estudiar la Biblia? Vamos al primer paso. Ore primero. Lo primero es orar. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo que el Espíritu Santo vendría para recordarnos y enseñarnos todas las cosas. De manera que usted, cuando tome una Biblia y decida leer, lo primero que va a hacer es orar para que Dios le dé sabiduría, para que le dé entendimiento y para que usted pueda recibir revelación de Dios. Juan 14:26 lo dice: el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. No estudie la Biblia sin primero orar y pedir revelación a Dios. Entonces Dios le traerá la revelación de lo que está leyendo, porque una cosa es la información y otra cosa es la revelación. La información la consigue usted cuando lee o estudia, pero la revelación son aquellas verdades que están escondidas en lo que usted lee, que tienen que ver con su vida, que traen una solución a un problema determinado, pero que vienen cuando usted y yo oramos y el Espíritu Santo quita de nuestros ojos el velo, la ceguera, y nos hace ver. Y es cuando decimos: ahora sí entiendo, ahora sí puedo ver. De manera que necesitamos orar cuando vamos a leer la palabra de Dios. Vamos entonces con el segundo consejo: observe, observación. Ese es el segundo consejo. ¿Qué significa observación? Bueno, leer con detenimiento, sin prisa. Se necesita paciencia para comprender y examinar. Tome en cuenta los detalles de lo leído y buscarlo comprender. Es necesario meditar y reflexionar, así que tome tiempo y no se enfoque en la cantidad, sino en la calidad de lo leído. Proverbios 4, 10, 11 dice: atiende a mis palabras, hijo mío, haz las tuyas y aumentarán los años de tu vida. Yo te llevaré por el camino de la sabiduría, te haré entender por el buen camino. Lo que dice Proverbios es: atiende a mis palabras, haz las tuyas y entonces aumentaré los años de tu vida. La palabra de Dios hay que atenderla y hacerla propia. Y eso implica observación, detenerse, mirar bien lo que estoy leyendo, leerlo con detenimiento, no a la carrera, no apurado, porque entonces pasamos los detalles que son los que Dios utiliza para hablarnos. Y esto, por eso la Biblia utiliza en Proverbios 4:10: atiende a mis palabras. Necesitamos tomar un tiempo, repito, no es la cantidad, sino la calidad. Son 15 minutos, bueno, 15 minutos donde usted, de verdad, usted en esos 15 minutos se dedica a observar con detenimiento lo que está leyendo para que lo pueda entender y Dios pueda añadir a su vida revelación. Luego, piense. Sí, piense. Después que usted observa y lee lo que está en la Biblia, pensar. En ese momento hay varias preguntas que usted puede hacerse. Si está viendo esta clase y quiere anotar, busque dónde anotar. ¿Quién habla? ¿Acerca de quién habla? ¿Qué palabras se usaron? ¿Cuándo lo dicen? ¿Dónde lo dicen? ¿Por qué lo dicen? ¿Dónde sucede? ¿Cuándo fue escrito? ¿Pertenece al Nuevo o Viejo Testamento? Estas preguntas lo llevarán a pensar y meditar más profundo en lo que usted está leyendo. No olvide leer el contexto de aquello que está estudiando. Por ejemplo, si usted está estudiando un capítulo determinado, busque leer el anterior y el posterior al mismo. De la misma manera, si es un solo verso, lea el verso que le sigue o que le precede. Esto le ayudará a tener una idea más general, más clara, y lo ayudará a entender con solidez el significado. Esto es sumamente importante. Cuando hablamos de pensar, hay que plantearse preguntas a lo que uno lee. ¿Por qué lo dijeron? ¿Para qué? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Quién lo escribió? ¿Qué está tratando de decir? ¿A quién fue dirigido? Preguntas que cuando usted se las va respondiendo, entonces le hacen pensar. Y además, hago hincapié, lea la Biblia bien y estúdiela bien, utilizando el contexto. Si usted lee el capítulo 3 de Juan, lo leyó. Bueno, después tuve un tiempo y ¿qué viene diciendo? ¿O qué dice después? Recuerde que los capítulos establecidos en cada libro de la Biblia los establecieron después. Pero cuando se fueron escritos estos libros, no traían divisiones.
porque era un solo pensamiento. Cuando Pablo se sentó a escribir las cartas, no escribió carta a Efesios, capítulo 1, capítulo 2, no, una sola carta, un solo pensamiento, solo que se dividió, se colocaron capítulos y versos para estructurarlo. Entonces, la clave del estudio bíblico correcto es tomar en cuenta el contexto. Si usted lee un verso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y qué viene diciendo los versículos anteriores? ¿Qué dicen los posteriores? Eso le va a ayudar también a tener una idea más clara. Está leyendo el libro de Romanos. ¿A quién lo escribió? ¿A quién fue dirigido? Buscar un comentario bíblico. Eso te va a ayudar. Pero básicamente lo que quiero enfocar es que cuando vamos en el punto de pensar es hacerse preguntas de lo que uno está leyendo. Y luego que usted se hace las preguntas, viene entonces la aplicación. Aplique. Por eso puse ahí esa imagen de ese hombre jugando fútbol. ¿De qué le sirve a usted ir a una escuela de fútbol? ¿De qué le sirve leerse 100 estrategias en el fútbol? Ver partidos de fútbol si luego no agarra un balón y se pone a jugar. Y esto es igual con la Biblia. Luego que usted lee, usted observa, piensa y todo lo que dije anteriormente y ora, entonces usted busque aplicaciones prácticas a su vida. Luego de realizar todo lo anterior, establezca aplicaciones prácticas y sencillas que se pueden llevar a la vida cotidiana. Debe preguntarse qué es lo que Dios me está hablando. ¿Cómo puedo crecer con este estudio bíblico? ¿Qué cosas quiere Dios que yo cambie o rectifique? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? Al leer la parábola del sembrador que Jesús enseñó, podemos entender que es necesario no solo oír, sino entender y aplicar lo aprendido a nuestra propia vida. El Salmo 1, 2 a 3 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y medita en ella de día y de noche. Es como árbol plantado junto a la orilla de un río. Cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se caen. Todo lo que hace prospera. ¿Quiénes prosperan? ¿Cuál es el árbol que da fruto? Dice el Salmo 1 en el verso 2 y 3. Aquella persona que tiene delicia en la palabra de Dios, que medita en ella. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que luego que usted piensa, que usted reflexiona y que se hace todas las preguntas del mundo en aquella lectura y se llena de información y conocimiento, pase a lo último. Diga, ¿qué aprendo yo con esto? ¿Qué me quiere decir Dios con esto? ¿Cuál es el sentido para mi vida práctica hoy en el siglo XXI con esta lectura? ¿En qué me ayuda con mis hijos, con mi papá, con mi mamá, con mi matrimonio? La aplicación es determinante buscarla y el Espíritu te la va a traer a la mente. El Espíritu Santo te va a decir. Porque detrás de cada palabra de Dios, aunque se haya escrito hace 2000, 3000, 4000 años en profecías o Nuevo Testamento, hay una enseñanza viva para hoy. Porque la palabra de Dios es atemporal. No está marcada por el tiempo ni por el espacio. La palabra de Dios es eterna. Yo soy el principio y el fin, dijo Cristo. Y Cristo es el verbo hecho carne. Él es la palabra. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Por eso es que la palabra de Dios tiene vigencia en el siglo XXI o en el siglo IV. No, como hoy en día nos quieren vender de que la palabra, la Biblia ya es un libro viejo, que hay que llevarlo a la actualidad. Y eso es verdad. Es lo que estoy diciendo, pero sin quitarle su sentido original, porque lo que Dios usó para hablarle a la gente hace 1000 años sirve hoy. El poder de Dios es el mismo, Dios es el mismo, por lo tanto su palabra tiene vigencia. Cambian las formas, cambian los métodos, pero no cambia la verdad detrás de la palabra. Entonces, hoy en día, en el siglo XXI, hay aplicaciones de la Biblia para este tiempo, como las hubo hace 500 años atrás. Que el mundo ha cambiado, pero la palabra de Dios no. Es decir, que sirvió hace 500 años y sirve hoy. Y usted va a buscar esa aplicación. Y ahí va a venir la riqueza del crecimiento espiritual y humano. Cuando yo llevo la Biblia a la práctica y aplico lo que Dios dijo, lo que Jesús dice. Jesús dijo que el que oye, entiende y aplica da frutos al 30, al 60 y al 100%. Así que le animo a llegar a esta etapa de la aplicación. Pero para llegar a la aplicación hay que leer la Biblia, observarla, pensar en ella y orar. Y eso requiere tiempo. ¿Cómo cierro yo esta lección para ti hoy? Bueno, te recomiendo, toma un día a la semana o 2, ojalá fueran todos los días, pero que tú crees un hábito de que esos 15 minutos son para orar, leer la Biblia y tener comunión con Dios. Establece una lectura sistemática, escoge un libro de la Biblia. Si eres nuevo en la fe, empieza por el libro de Juan, léete los Salmos. O el libro de Juan, que habla del amor de Dios y te revela tu identidad como hijo de Dios y la identidad de Jesús como hijo de Dios y la tuya como creyente. Lee los evangelios después, sistemáticamente. Lee un capítulo diario. Si es mucho para ti, bueno, ve leyendo de 6 en 6, de 10 en 10, como tu ritmo lo pueda. Y tu vida jamás va a ser la misma.
serás transformado. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es decir, que la Biblia es un libro que está vivo y que cuando yo lo leo y lo entiendo, trae vida dentro de mí y me transforma de adentro hacia afuera. Ese es el poder que tiene la palabra del Señor. Busca un discipulado, congrégate, súmate a un grupo en tu iglesia que te enseñe la Biblia, pero principalmente tú conviértete en un estudioso del libro de los libros, la Biblia, que es la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, bendice a las personas que ven esta clase, que se levanten estudiantes de tu palabra, deseosos de conocer tu verdad, de estudiar tus escrituras y que podamos crecer espiritualmente. Quita los tropiezos y ayúdanos a tener comunión contigo en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Deja tus comentarios en el video si te gustó y recuerde, siga creciendo en fe, siga creciendo en el conocimiento de Dios. Nos veremos la próxima entrega donde estaremos tocando otro tema de crecimiento espiritual para aquellos que están comenzando en los caminos del Señor. Dios me los bendiga.